Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, hola, buenas noches. Gracias, Roberto. Gracias por confirmar. Pues bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía. En esta ocasión, bueno, pues vamos a estar viendo el tema ya correspondiente a la semana número 9 de las filosofías del siglo XX. Conoceremos digamos, estilos de filosofía, de pensamiento. Propiamente, primero veremos el existencialismo para conocer, bueno, pues cuáles fueron sus representantes, qué aportaciones pues dejaron en torno a este tipo de ideología. Y posteriormente, bueno, pues veremos lo que se conoce como teoría crítica, en donde también veremos, pues, de igual forma, cuáles fueron sus principales representantes y, bueno, pues también sus principales aportaciones, de igual forma, en cuanto a, pues, su ideología. Esta sesión, como en todas, está siendo grabada para poder compartirla posteriormente en la plataforma y que, bueno, los que no se puedan conectar, estar poder visualizarla posteriormente. Asimismo, bueno, pues esta presentación de igual forma va a ser compartida también en la plataforma para bien de que puedan, aquel que quiera descargar el material, bueno, pues lo pueda realizar y que tenga por ahí pues un material adicional de estudio. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues ya ahorita hicimos una breve introducción en torno a estos dos temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a explicar propiamente el tema. Posterior a ello, bueno, si nos permite el tiempo, estaríamos realizando, como siempre, esa pequeña dinámica en donde repasamos, pues, los conceptos importantes en relación a lo que acabamos de visualizar. En parte, lo que es el seguimiento académico. ¿Qué actividad es la que se espera estén desarrollando en esta semana? Así como también, bueno, pues invitarles a lo que son las actividades de regularización y de puntos extras, las cuales, bueno, pues también se van a estar aperturando en esta misma semana, explicarles de qué trata. Ya están publicadas en la plataforma, pero de cualquier forma, explicar qué se espera de que ustedes realicen en torno a estas, ya que son actividades que, bueno, pues les ayudarán a ir sumando puntos adicionales a su promedio global. Y, pues bueno, compartirles también la bibliografía en relación a estos temas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues iniciamos entonces con el tema de filosofía denominada existencialismo. Pues vamos a ver que es una escuela filosófica en la cual pues sus pensadores se oponen prácticamente a la filosofía tradicional, ya que consideraban que el punto de partida de ese ejercicio filosófico pues debía de ser el individuo y sus experiencias subjetivas del mundo. Para los seguidores de esta corriente ideológica, conocidos como existencialistas, tanto el pensamiento moral como el científico pues son insuficientes para poder comprender la existencia humana. Entonces, los principales preceptos de esta corriente denominada existencialismo tenían que ver con que la existencia del ser humano precede a su esencia, que la realidad antecede al pensamiento y la voluntad humana a la inteligencia. Desde esa perspectiva, bueno, los individuos son libres y responsables totalmente de sus actos y necesitan, bueno, pues una ética ajena a cualquier sistema de creencias externo, pues a la responsabilidad individual. Esta escuela filosófica, vemos que los integrantes, bueno, coincidieron más en sus posturas en contra de la tradición filosófica que en un concepto único de lo que realmente el existencialismo era.
No confiaban en ningún sistema de creencias establecido, como la religión, ¿verdad? Pensaban que era imposible darse cuenta de la existencia humana a través de la combinación de una perspectiva moral y una científica solamente. También, bueno, pues proponían una doctrina individualista, es decir, siempre se trataba de mi existencia o de tu existencia. Se oponían, digamos, a toda forma de objetivismo, cientificismo, es decir, se oponían a cualquier forma de predestinación, ya que sostenían la importancia de la decisión humana en el mundo. Era una forma de humanismo, dado que insistía en esa finitud de la existencia humana y en sus posibilidades éticas, y se encontró con sentimientos de angustia, de duelo, de desesperanza, de melancolía, fruto obviamente de esa contemplación, ¿verdad?, de la futilidad de la existencia humana. El existencialismo tiene sus inicios en el siglo XIX, comienza propiamente con las obras de Kierkegaard, de Nietzsche también. Estos autores, bueno, se consideran pues antecedentes del existencialismo, que propiamente, bueno, pues ya ese nombre de existencialismo lo asume propiamente en el siglo XX, sobre todo después de esos eventos traumáticos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El existencialismo, bueno, pues estaba muy impregnado de ese sentimiento de derrota moral que propiamente, bueno, pues dejó la Segunda Guerra Mundial. Estos representantes, por ejemplo, Kierkegaard, él fue un filósofo, teólogo danés, el cual, bueno, pues mucho de su obra tiene que ver con la fe cristiana, la que criticó duramente. Es uno de los principales autores del pensamiento contemporáneo. Y el pensamiento de este filósofo, pues es un intento de ofrecer, pues un marco filosófico mediante el cual abordar preguntas como ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿O qué debería de hacer? Se trata, bueno, de una forma de filosofía que se centra en esa subjetividad humana. Aquí, en cuanto a lo que es la teoría de existencialista de Kierkegaard, vemos que él creía, ¿verdad?, que la vida consistía fundamentalmente en elegir, que es a través de las elecciones como vamos desarrollando nuestra existencia, lo que habla sobre quiénes somos y qué historias hemos dejado a nuestras espaldas. Que también, bueno, que las elecciones son inevitables, es decir, que hagamos lo que hagamos, pues debemos decidir constantemente, dado que no hacer nada es también una opción que hemos elegido al encontrarnos pues ante una encrucijada de posibles acciones que debamos de realizar. También, bueno, pues que las decisiones no se limitan a las acciones observables. También hay algunas que tienen pues un marcado carácter moral. Es por eso que debemos de elegir entre lo justo y lo que nos da placer. Sin embargo, bueno, pues Kierkegaard, para él, las condiciones en las que elegimos dependen pues únicamente de nosotros y no de nadie ni del contexto. Todo es responsabilidad nuestra, ya que pues para él hay que asumir que elegimos partiendo desde cero, ¿verdad? Y bueno, lo anterior, por ejemplo, implica que ni nuestro pasado ni la historia de nuestra familia puede, en este caso, pues influir. También, bueno, él pensaba, ¿verdad?, que la angustia nos llena. Como pasamos de una elección a otra constantemente, pues estamos experimentando angustia en menor o mayor medida. Preferiríamos vivir sin tener que elegir constantemente, y los tiempos pasados que vemos a través pues de esa ilusión de que no se basaban en decisiones, pues nos parecen más atractivos que el presente. También piensa, ¿verdad?, o pensaba eh, que sentimos constantemente ese peso de la libertad, lo cual hace que se sienta un vértigo existencial ante la idea de que no hay nada que nos separe del vacío, y bueno, que la incertidumbre hace que nos parezca que todo se puede, pues, de cierta manera echar a perder.
También, bueno, pues vemos que las ideas de este pensador, pues obviamente no están exentas de crítica. Por ejemplo, pues es muy habitual acusarlo de ser demasiado individualista, ya que parte de las preguntas filosóficas que tienen que ver con la persona, ¿verdad? Solamente la persona y no con la persona en la sociedad. Esto es algo que trataron de corregir existencialistas posteriores para, bueno, pues salir de ese individualismo. Otro de los que también influyeron mucho y dieron sus posturas a esta corriente ideológica, bueno, pues fue Nietzsche. Sus obras pues versan sobre temas muy diferentes como el arte, la historia, la tragedia, la religión, la ciencia y otros temas pues a través de los cuales construyó una importante crítica a la tradición del pensamiento occidental. Nietzsche, bueno, pues como recordaremos, proclama la muerte de Dios al analizar pues ese devenir histórico de la civilización occidental y su decadencia moral. Sin Dios o dioses, el sujeto pues debía de encontrarse por sí mismo el significado de la vida, así como, bueno, su justificación ética. Entonces él hace una crítica a la moral tradicional. Tanto él, ¿verdad?, como los filósofos existencialistas, bueno, pues rechazan la moralidad tradicional y cuestionan, pues, los valores establecidos por la sociedad. Ambos enfatizan la importancia de la libertad individual y la responsabilidad personal en la creación de valores auténticos. También, bueno, pues se da lo que es la ansiedad, esa angustia existencial, tanto para él y también como los existencialistas, bueno, pues reconoce la ansiedad, la angustia inherentes a la existencia humana. Y él, bueno, pues exploró la idea de, pues ese último hombre que vive, pues, una vida mediocre y que evita la angustia existencial. Vemos que los existencialistas como Kierkegaard y Jean-Paul Sartre, que ahorita vamos a conocer también parte de su, pues, sus ideología, pues también ellos analizaron la angustia existencial y la falta de sentido, pues, en la vida humana. También, bueno, pues el sentido de la vida y la búsqueda de significado, eh, pues esto también le ocuparon, ¿verdad?, en torno pues a la cuestión del sentido de la vida. Nietzsche argumentaba que la vida pues carece de un propósito trascendental y que los individuos debían de encontrar su propio sentido y valor en la existencia. También, bueno, pues estos seguidores de esta corriente enfatizan la importancia de crear ese significado, ese propósito en la vida individual, a menudo, bueno, pues a través de la autenticidad y la elección personal. Martin Heidegger, este también fue un filósofo alemán que tuvo pues una influencia muy significativa en el desarrollo del pensamiento existencialista. Sus ideas y conceptos pues se van a ver entrelazados con temas centrales de este tipo de corriente ideológica. Y él, bueno, desarrolla una obra principal denominada Ser y Tiempo, en donde aborda la pregunta fundamental de la existencia humana. Argumenta que la existencia pues se basa en la idea de ser en el mundo, lo que significa que, bueno, somos seres arrojados en un mundo concreto y nos relacionamos con él pues a través de nuestras preocupaciones y nuestros proyectos. También él habló en torno a la autenticidad y lo no auténtico, ¿verdad? Él distinguió entre la autenticidad y la inautenticidad en la existencia. La inautenticidad pues se caracteriza por esa, digamos, conformidad a las normas sociales, la evasión de la responsabilidad individual, en contraparte con la autenticidad que implica enfrentar la propia mortalidad, asumir la responsabilidad y vivir una vida genuina y en este caso coherente con uno mismo. También, bueno, pues en torno a la angustia existencial, Heidegger también examinó pues estos
conceptos, ¿verdad? La angustia existencial la situó en el centro de la experiencia humana y él pensaba, ¿verdad?, que la angustia surgía de la conciencia de nuestra finitud, de nuestra responsabilidad ante la libertad de elegir nuestro propio camino, que a través de la angustia, bueno, nos enfrentábamos a esa posibilidad de la nada y a la inevitabilidad de la muerte, lo que, bueno, nos impulsaba a confrontar esa autenticidad de nuestra existencia. En el caso de Jean-Paul Sartre, él pues es considerado uno de los máximos exponentes de esta corriente. Él, bueno, desarrolló una obra filosófica y literaria en la que la libertad y la responsabilidad personal, así como el vacío existencial, ocupaban también ese lugar central. Sartre, bueno, pues fue un ateo radical. Él negaba la existencia de Dios y tenía pues un concepto de existencia bien diferente. Sin Dios, un ser eterno, pues desaparecían también la idea de esa esencia eterna a la que una divinidad le había dado existencia y que bueno, que el ser humano no había sido creado por Dios ni constituía pues la actualización de una esencia pensando por él, ¿verdad? Tan solo se estaba ahí, ¿verdad? Como realidades sin esencias predeterminadas y solo de eso pues dependía la existencia humana. El existir no venía después de la esencia, sino todo lo contrario. Es la existencia la que precedía a la esencia, ¿verdad? Porque, bueno, pues pensaba, ¿verdad?, que la esencia, en este caso el ser, pues era producto de la existencia humana, de su voluntad. Lo que es el ser humano, pues se iba construyendo a medida que éste, pues iba existiendo. Él también, pues habló en torno a la libertad, a la responsabilidad. Él pues enfatizaba lo que era la importancia de la libertad individual, de la responsabilidad personal. Consideraba que la libertad pues era una característica esencial de la existencia humana, pero que bueno, también sostenía que esta libertad pues conlleva una carga de responsabilidad para nuestras elecciones y nuestras acciones. También, obviamente, tuvo que ver sobre la angustia existencial, al igual que todos estos otros existencialistas que hemos estado viendo, pues él examinó la angustia existencial que surge de la conciencia de esa libertad y de esa responsabilidad. Entonces, esta angustia, bueno, pues se origina en esa sensación de que estamos condenados a elegir y que nuestras elecciones pues determinan propiamente nuestra existencia y nuestro ser. También, bueno, por ahí existió esta gran filósofa, Simone de Beauvoir, fue filósofa, escritora, maestra que pues se destacó como impulsora del feminismo del siglo XX. Aquí, bueno, pues vamos a ver que fue muy conocida por su contribución al existencialismo, por sus obras en las cuales pues abordaba la condición de la mujer, pero desde una perspectiva existencialista. Ella, por ejemplo, analizó cómo la sociedad pues construye la idea de la mujer y cómo estas construcciones sociales limitan la libertad y la autonomía de las mujeres. Argumentaba que, bueno, las mujeres habían sido consideradas como el otro en relación con los hombres y que habían sido, bueno, pues objeto de opresión y marginación. También, bueno, pues defendió la idea de que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para ejercer su libertad, su responsabilidad individual. Criticó la visión de las mujeres como seres pasivos, abogó por la importancia de que las mujeres se pudieran empoderar, que tomaran conciencia de su situación y que lucharan por su propia liberación. También, bueno, pues es considerada una figura clave en el desarrollo del feminismo existencialista. Su obra, bueno, pues examina las dimensiones existenciales y sociales de la opresión de las mujeres, abogando, bueno, pues por esa liberación femenina y la igualdad de género. Y bueno, pues aportó al existencialismo una perspectiva de género
centrándose en la opresión, en la liberación de las mujeres. Su pensamiento, bueno, pues enfatiza esa libertad individual, esa responsabilidad y la lucha por la igualdad y la autonomía de las mujeres dentro, bueno, de una sociedad que siempre, bueno, pues las ha relegado a roles pues subordinados. Alberto Camus también, se le considera como un exponente importante también de esta corriente existencialista y bueno, sus obras fueron muy influenciadas por Schopenhauer, por Nietzsche y bueno, pues también por el existencialismo alemán. Para Camus, la condición humana pues estaba marcada por lo absurdo. Consideraba que la vida carecía de un significado o propósito trascendental y que los intentos de buscar un sentido absoluto pues eran inútiles. El absurdo surge de la tensión entre ese deseo humano de encontrar sentido y la indiferencia del mundo. A pesar, bueno, de la falta de un sentido pues absoluto, los individuos pueden encontrar significado y valor en las acciones y en las relaciones humanas. Entonces, pues aboga por esa solidaridad, ese compromiso con los demás y ese reconociendo, bueno, pues la brevedad de la vida. Y desde su punto de vista, ¿verdad? Bueno, pues cada persona tiene la responsabilidad de trazar su propia historia, independientemente de los hechos objetivos que le ocurran, pues es uno quien interpreta su trayectoria vital de acuerdo pues a la narración que haya construido pues acerca de esta. El existencialismo, vamos a ver que se divide en tres, digamos, tres escuelas. Por ejemplo, el existencialismo cristiano, esta escuela pues propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente, dado que estas, bueno, pues van a contribuir luego a esa esencia. Van a ser, digamos, sus acciones las que van a ser evaluadas ante un Dios, dado que esa pues era la única forma de mantener pues ese constante escrutinio de esas propias acciones. También existe el existencialismo ateo. Esta forma de existencialismo niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso, y de esta manera, bueno, pues el existencialismo confronta ese miedo, esa angustia de la muerte sin ofrecer pues ningún tipo de salvación final a manos de Dios ni de la naturaleza. A ver, permíteme que aquí se están integrando. Y bueno, pues se enfoca en esa existencia humana sin la creencia en un ser supremo o una realidad trascendental. Entonces se basa en esa idea de que los individuos son libres, son responsables de crear pues su propio significado y propósito en la vida, enfrentando, bueno, pues esa realidad de la existencia sin la necesidad de estar pues apelando a una divinidad. Y el otro tipo de existencialismo es el conocido como existencialismo agnóstico. Este tipo de pensamiento, bueno, plantea que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino, pues es de muy poca relevancia. Esto para la existencia del ser humano, ya que puede o no existir, pero pues eso no va a solucionar ningún problema ético ni brindar consuelo alguno al ser humano. A pesar de la incertidumbre en relación con lo divino, el existencialismo agnóstico, bueno, pues va a plantear la importancia de encontrar un sentido, un propósito en la vida y los individuos, bueno, pues son desafiados a buscar significado a través de sus experiencias, de sus elecciones, de sus relaciones humanas, sin depender obviamente de lo divino, para encontrar, bueno, sentido a esa existencia. Por otro lado, tenemos también esta otra corriente denominada la teoría crítica, la cual, bueno, pues se entiende como teoría crítica a toda esa forma de reflexión en torno a la sociedad, la política, la moral, que bueno, pues en este caso perseguía esa liberación del individuo de las fuerzas que pues lo oprimían, que lo explotaban, es decir, es esa visión crítica de esos funcionamientos del capitalismo moderno.
Este concepto surge en Europa del periodo entre guerras del siglo XX y está muy asociado históricamente pues a lo que se conoce como Escuela de Frankfurt, que fue un grupo de investigación constituido pues en la Universidad de Frankfurt. Esta teoría crítica se proponía más que solo interpretar el mundo, pues ayudar a transformarlo. Pues acusaba, ¿verdad?, el pensamiento científico de servir como pues un tipo de herramienta encubierta de opresión, por lo que pues alertaban sobre esa fe ciega o excesiva en el progreso científico, ¿verdad? Argumentaban que el saber científico no debe ser un fin en sí mismo, sino que, bueno, debe de estar orientado hacia la emancipación humana. Y aquí, bueno, pues los que participaron en este en esta escuela, pues fueron, por ejemplo, Teodoro W. Adorno, cuyas ideas, bueno, pues iban más en torno a lo que era el tipo de manipulaciones ideológicas, en donde, bueno, pues él, por ejemplo, examinó críticamente lo que fue la industria cultural, argumentando que pues se había convertido en una forma de dominación, de manipulación de las masas. Sostenía que la cultura de masas y los medios de comunicación de masas, bueno, generaban una falsa conciencia, una falsa, digamos, homogeneización cultural, limitando esa capacidad de pensamiento crítico y esa creatividad individual. Por su parte, por ejemplo, Walter Benjamin, bueno, pues él, según la visión de él pensaba, ¿verdad?, que pues la visión tradicional de la historia pues estaba muy influenciada por una concepción lineal y progresiva del tiempo, donde, bueno, se asumía que el pasado, bueno, pues estaba destinado a un futuro mejor y más avanzado. Sin embargo, bueno, pues rechazaba esta visión y argumentaba que la historia pues estaba muy marcada por momentos de opresión, de violencia, y que la narrativa oficial y dominante, ¿verdad?, oculta, pues distorsionaba estas realidades. Entonces, él criticaba la idea de que los vencedores pues escribían la historia, ya que consideraba que esto pues implicaba la imposición de una única versión de los hechos, que pues tendía obviamente a favorecer a los poderosos y justificar su dominación. Entonces, él abogaba, ¿verdad?, por una historia desde abajo, desde la voz de los oprimidos, de los marginados, de los olvidados, ya que, bueno, para él era fundamental escuchar las dos voces, ¿verdad? Y las experiencias de aquellos que, bueno, pues habían sido de cierta manera silenciados por la historia oficial. También uno de los que pues estuvo dentro de este tipo de escuela, ¿verdad? Fue Max Horkheimer. Aquí sus ideas pues indicaron, o él más bien pensaba, ¿verdad?, que el fascismo no había muerto y que se escondía disfrazado bajo ciertas formas de capitalismo. Él sostenía que las tendencias autoritarias y opresivas presentes, por ejemplo, en la sociedad de masas y la cultura de consumo, pues eran indicios de esa persistencia del fascismo de cierta manera enmascarado, ¿verdad? Entonces su crítica se centraba más en esa necesidad de una teoría crítica para poder enfrentar pues estas tendencias y poder trabajar hacia una sociedad pues más justa y más libre. Y también, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Herbert Marcuse. A él, pues, pensaba, ¿verdad?, que debíamos de ser capaces de liberarnos de la esclavitud a la que, bueno, pues nos sometía la técnica,
y también lo que era el consumismo. Él, bueno, pues hizo crítica también a la sociedad de masas. Él analizó críticamente pues esta sociedad, a la cultura del consumo, ¿verdad? Que obviamente surgieron en el contexto obviamente del capitalismo. Y bueno, pues argumentó que estas formas de vida moderna también promovían esa conformidad, ¿verdad? Entonces, planteó esa necesidad de una nueva sensibilidad que pues rompiera con esas formas de pensamiento y comportamiento pues impuestas también por esta sociedad. Y bueno, pues también tenemos a Jürgen Habermas. Él pues estuvo más enfocado en esa acción comunicativa y teoría del discurso. Él propuso esa idea de la acción comunicativa como base para esa interacción social, esa formación de consensos racionales. Argumentó que, bueno, pues el lenguaje y la comunicación eran fundamentales para esa construcción, pues de significado, de entendimiento, mutuo, obviamente, y su teoría del discurso, bueno, pues se centró en cómo las personas podían, pues, participar en un diálogo abierto, un diálogo libre, basado en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia, y bueno, sus diversos aportes sobre temas políticos, tales como, pues, sus diagnósticos sobre la sociedad, así como sus contribuciones a la filosofía, pues también lo hacen uno de los pensadores occidentales pues más influyentes de nuestro tiempo. Entonces, bueno, pues estos fueron las dos tipos de corrientes filosóficas de este siglo XX. Vamos a ver este video en torno pues a uno de los, como siempre, siempre compartimos aquí un video en torno a uno de los principales filósofos. Déjenme, les comparto. Y vamos a ver entonces a El existencialismo es uno de los movimientos filosóficos más conocidos del siglo XX. Quien primero apunta hacia el existencialismo, aunque luego su filosofía tomó otro camino, fue Martin Heidegger. Influido por el concepto de Lebenswelt de Husserl, Heidegger emprende el estudio del ser del hombre y lanza su concepto de Dasein, ser ahí, porque el hombre es lanzado al mundo. El existencialismo fue una filosofía afectada por las dos guerras mundiales y fue una filosofía pesimista, únicamente europea, centrada fundamentalmente en Alemania, con Heidegger y Jaspers, y Francia, con Gabriel Marcel y sobre todo Jean-Paul Sartre, al que se considera como principal y auténtico representante puro del existencialismo, porque el existencialismo es única y exclusivamente el estudio de la existencia humana. Por eso, en este vídeo vamos a centrarnos en el pensamiento de Sartre. Además de la de Heidegger, Sartre recibió influencias también de Husserl, con su concepto de conciencia intencional, además del concepto de angustia de Kierkegaard, así como su idea de posibilidad, el ser humano enfrentado a infinitas posibilidades y su consecuente responsabilidad. También recibió influencias del nihilismo pasivo de Nietzsche y al estudiar la conciencia también de Hegel. Hay que tener en cuenta, además, que Sartre se convirtió rápidamente en un icono cultural en Francia. Escribía en las cafeterías del barrio latino de París, donde conversaba con sus alumnos. No solo fue filósofo, sino que escribió novelas y sobre todo obras de teatro, siempre con éxito. Y el existencialismo acabó convertido en una moda, en el vestir, en la música, que afectó sobre todo a los jóvenes universitarios parisinos. Sartre siempre fue un icono para la juventud francesa y acabó involucrándose en política, recogiendo la influencia marxista que tuvo auge en Francia, sobre todo a partir de la Guerra de la Independencia de Argelia.
Sartre, por una parte, fue el líder espiritual, entre comillas, del Mayo del 68, y por otra, en el aspecto puramente filosófico, en su última etapa, desde 1960, pretendió reconciliar su existencialismo, que es profundamente individualista, con el materialismo histórico de Marx. Las dos obras filosóficas más importantes de Sartre son El ser y la nada, ensayo de una ontología fenomenológica, y El existencialismo es un humanismo, que en parte es una aclaración del ser y la nada que es de difícil comprensión. Sartre solo habla del ser al principio de su estudio existencial. El ser de las cosas que se presenta a la conciencia como fenómeno es el ser en sí. Este ser es un ser macizo, compacto, estático, está perfectamente definido, pero este ser se presenta como fenómeno a la conciencia, a la cual llama ser para sí, porque el ser de la conciencia está siempre dirigido hacia afuera. Esta es la intencionalidad. En sus palabras, la conciencia se ha purificado, es clara como un gran viento, nada hay en ella salvo un movimiento de huirse, un deslizamiento fuera de sí. No es más que el exterior de ella misma, y es esta huida absoluta, este rechazo a ser sustancia, lo que la constituye como conciencia. Esta necesidad de la conciencia de existir como conciencia de otra cosa que sí misma, Husserl la llama intencionalidad. Pero si intentas definir la conciencia, no es nada, es una pura nada, o una nada de ser, porque siempre se está vertiendo hacia afuera. En este sentido, el ser para sí, o conciencia, existe, pero no es nada. No tiene esencia. En el hombre, la existencia precede a la esencia. Normalmente, al concebir un Dios creador, la filosofía creyente piensa que Dios previamente creó la esencia. Por tanto, la esencia precede a la existencia. Incluso en el siglo XVIII, muchos filósofos, como Kant, también creen que el hombre posee una naturaleza humana que está en todos los hombres. Pero según Sartre, cuando el hombre nace, solo existe, no es nada. Él tiene que hacerse, tiene que darse la esencia. Es decir, el hombre lanzado en el mundo tiene que hacerse, es un constante proyecto y elección para definirse, darse la esencia. Por eso, dice Sartre, que el hombre es libre, libre de elegir el proyecto de su vida, pero esta libertad es una condena, porque todos estamos condenados a elegir. Incluso el que elige que no quiere elegir, está eligiendo. Y al elegir el ser humano que queremos ser, somos totalmente responsables de nuestra elección. Lo que pasa es que solo el ser humano que es auténtico se da cuenta de esto y por eso se angustia. Porque además, Sartre se queda en el nihilismo pasivo de Nietzsche. El hombre está solo, no hay Dios, y de ahí el absurdo de la elección si no se hace con una responsabilidad consciente. Quien no toma sus decisiones de una manera responsable, reflexiva, el que elige sin pensar, para Sartre es un ser inauténtico y considera que tiene mala fe. Pero cuando se elige un proyecto, esta elección es universal, porque es el modelo de ser humano que queremos ser. Sartre dice, al elegir, elegimos a todos los hombres. El hombre, cuando elige, cree que está eligiendo el mejor modelo. Por eso es el que todos deberían elegir. En esto se diferencia completamente de la decisión y elección de la que habla Nietzsche, que es totalmente individual y respeta la de las otras individualidades, aunque los dos consideran que la responsabilidad al elegir es total. Además, su concepto de libertad significa un total indeterminismo moral. No hay nada escrito, ningún proyecto ni modelo escritos. Dios no existe y por eso no hay valores morales eternos que haya que seguir. Sartre también con esto le está haciendo una crítica al imperativo categórico de Kant.
Sartre recibió muchas críticas por su pesimismo y también por su indeterminismo moral, pero la crítica que él asumió fue la que procedió del comunismo francés. Es bastante evidente que todo su discurso es fruto del pensamiento de un niño bien, a quien nunca le ha faltado nada y que se plantea problemas sobre elección de proyecto vital porque tiene opciones. Desde los afines al Partido Comunista francés se calificó su pensamiento de burgués. Sartre se acercó al Partido Comunista y quiso reconciliar su existencialismo con el materialismo histórico. A esto dedicó su larguísima crítica de la razón dialéctica. Ahí dice, de la forma más enrevesada, complicada y larga posible, básicamente, que el existencialismo es la antropología, el estudio del ser humano. Pero la teoría para interpretar la historia es el materialismo histórico, que es dialéctico porque la realidad es dialéctica. Acepta la lucha de clases y la teoría de modos de producción marxista, pero añade que la libertad del hombre debe luchar con las otras libertades, con los otros, pero se vuelve impotente porque la lucha se establece en el campo de la escasez. El hombre depende de la materia, del trabajo, se aliena. Por eso se produce un conflicto dialéctico entre dominados y dominadores. Y así aparece el grupo. Aquí está el camino de la libertad, porque el grupo se necesita para liberarse. Cuando se consiga el fin de la lucha de clases, se podrá alcanzar la libertad que él ha definido en el existencialismo. Por último, tenemos que hacer referencia a la labor de Sartre como escritor, que es más brillante que su labor como filósofo. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1964, aunque él lo rechazó y no quiso ir a recogerlo. Y tanto sus novelas como sus obras de teatro se benefician de su pensamiento filosófico, que les da mayor profundidad, y a la vez se liberan de su estilo de escritura más forzado en filosofía y son mucho más claras y ágiles. Sartre fue un prolífico escritor de novelas: Los caminos de la libertad, La edad de la razón, El aplazamiento, La muerte en el alma, La náusea, y obras de teatro: A puerta cerrada, Las manos sucias, Nekrasov, King, Los secuestrados de Altona. Es aquí donde desarrolla mucho la influencia hegeliana en lo referido a la lucha de las autoconciencias contrapuestas, ahondando en lo que representa para el individuo el problema del otro. Ya hemos dicho que en filosofía aceptó que la realidad es dialéctica. En su trabajo como literato, en lo que ahonda es en la dialéctica entre individuos, cómo el infierno pueden ser los otros, tal y como refleja en A puerta cerrada, cómo el amor eterno no existe porque incluye un elemento de dominación, de deseo de poseer al otro, que cuando se cumple hace que se extinga. Todos ellos ejemplos de la dialéctica del amo y el esclavo enunciada por Hegel. Eso sí, tal y como le pasa a Sartre en su divergencia con Nietzsche, también diverge de Hegel por el mismo problema básico. Tanto Nietzsche como Hegel quieren enunciar una filosofía optimista. Por eso Hegel no se queda en la lucha del amo y el esclavo, sino que sigue avanzando en su dialéctica, mientras que Sartre no. Muestra las trágicas consecuencias de esta dialéctica sin ofrecer ninguna solución. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a repasar este tema que acabamos de ver el día de hoy. Los que tengan oportunidad y se puedan conectar, recuerden aquí a esta aplicación, Kahoot, clave de acceso que vemos en pantalla, 180-3614. Vamos a ver si de los que están aquí conectados tienen oportunidad de conectarse. Vemos que hoy se han conectado Ana, Daniela, Devani, Karen, Roberto, Rosaura y Yeritza. Hola, Yeritza.
Adelante. Buenas noches, maestra. Nada más quería comentarle que en el grupo estuvimos intentando entrar a la clase y pues no, nada más nos aparecía que estábamos esperando aprobación. Muchos estaban desde antes de las 8 y no nos permitía entrar. Yo por eso entré a las 8:40, la intenté, ya fue cuando me dejó entrar, pero pues ya muchos ya no se conectaron porque ya, Qué pues raro. ya era prácticamente lo último. Sí, 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 qué raro, porque todos los demás sí, digo, sí se me hizo raro que se hayan conectado ahorita ya tarde. Sí, es que estuvimos intentando y no, de hecho, yo intenté mandarle correo y me aparece que la dirección de correo también que estaba mal, que no existía Que no existía el lo, correo. ajá, que estaba mal lo que dice UCNL, eso que es el dominio, que no existía. Ah, ok. Sí, a lo mejor algún detalle que haya existido por ahí de la plataforma. Sí, estuvimos en el grupo, de hecho estuvieron poniendo así el link y no, hasta que ya ahorita ya les dije que ya estaba la clase, pero pues como ya era el video, pues ya yo creo Ya, que ya por eso ya no se conectaron. O sea, nada más sí. pues para comentarle por si había algún detalle o algo. Sí, no, no, no te apures. Sí, sí se me hizo raro. Dije, ay, bueno, ahora a lo mejor estuvieron ocupados, no tuvieron oportunidad, pero mira, lo bueno que se está grabando. Se está grabando y bueno, pues ahorita aquí también lo importante es ver las indicaciones de las actividades que vamos a ver. Esperemos que en la siguiente sesión no haya pues problema, nunca ha habido, pero bueno, pues por esta ocasión. Sí, gracias, maestra. No, gracias a ti. Déjame aquí les doy que se conecten. Acceso. Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos con Sonia, Rocío y Daniela, que son de las que iniciaron y tuvieron oportunidad de ver aquí estar en vivo para repasar este material. Muy bien, entonces déjenme, me voy acá para ver, empezamos. Recuerden que es por tiempo estas preguntas tan sencillas de lo que acabamos de ver realmente. Y bueno, pues aquí nos habla en torno a este representante, el cual mucho de su obra tiene que ver con la fe cristiana, la cual criticó duramente. ¿Cuál de esos representantes consideran ustedes de los que vimos del existencialismo y que mucho de su obra que mencionamos por ahí tenía que ver con la fe cristiana, la cual hizo una crítica muy fuerte? Así es, fue Kierkegaard. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Este fue representante del existencialismo alemán, el cual se le acusa mucho de afinidad ideológica con el nazismo. Si por ahí han tenido oportunidad de leer, es uno de los que vamos a estar ahondando en la siguiente clase. Y fue propiamente uno de los que mencionó que tuvo sobre todo gran influencia para, para el que acabamos de ver ahorita en el video. El filósofo que acabamos de ver ahorita en el video tuvo influencia en él, ¿sí? Martin Heidegger, así es. Por ahí vamos a darnos cuenta más a detalle de la siguiente sesión, que bueno, pues tuvo mucho de su pensamiento influencia en el pensamiento, bueno, pues ahora con esto del nazismo, ¿verdad? De Hitler. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Este es un representante del existencialismo francés, el cual es considerado uno de los máximos exponentes de esta corriente.
Y acabamos de ver su video. Lo vimos en el video, ¿verdad? Es el que se considera pues el principal exponente de esta corriente. ¿Quién de estos 4 que vemos aquí consideran que es la respuesta correcta? Vamos a ver. Bien, así es, fue Jean-Paul Sartre. Y vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice que es la escuela del existencialismo que propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente. ¿Qué escuela es? ¿Cuál de esas 4 escuelas consideran que es la que nos propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente? Vamos a ver. Cristiano. Vamos a ver el siguiente. Y el último nos dice que esta forma de existencialismo niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. Niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. ¿Cuál fue siempre? El ateo. Así es, muy bien. Vamos a ver entonces quiénes lograron la mayor puntuación. De los 3 que participaron aquí, Sonia, Rocío, y bueno, quedó con mayoría de puntos Dani, Daniela. Muy bien, muchas gracias, Dani. Vamos a pasar entonces, muchas gracias por participar. Vamos a pasar entonces a ver, continuando con nuestra agenda, ver las recomendaciones. Déjame, vemos aquí. Ok. ¿Qué actividad se espera ustedes estén realizando en esta ocasión? Vamos entonces ahora a elaborar un mapa conceptual en donde el tema, bueno, pues debe de incluir estas 2 tipos de filosofía, la teoría crítica y el existencialismo. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Recuerden que el mapa conceptual es como lo vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Así es como se debe de elaborar un mapa conceptual, partir de una idea principal, ¿verdad? Y de ahí ir haciendo como las ramas en las cuales vamos a ir explicando cada una de este tipo de ideologías. Podemos poner a lo mejor filosofías del siglo XX, y luego poner por una rama el existencialismo y en la otra poner la teoría crítica. Y de ahí empezar a desglosar, pues, en qué consistió, ¿verdad? Cada una de estas filosofías, cuáles fueron sus representantes, ¿verdad? ¿Qué aportó cada uno de ellos para bien de poder identificarlos, ¿sí? Y bueno, pues todos estos conceptos que acabamos de ver en esta sesión.
Recuerden que este mapa conceptual hay que presentarlo en el formato de la universidad con, bueno, pues el formato ya lo tienen ahí en la plataforma, es una portada que ya trae el nombre de la institución, los logos, ¿verdad? Hay que simplemente poner ahí nuestros datos, todos los datos de identificación, de manera que, bueno, en una siguiente hoja, ¿verdad? O cuartilla, ustedes pueden incrustar ese diseño que hayan elaborado. Lo pueden realizar directamente en el Word o bien hacerlo en PowerPoint o en alguna otra herramienta de diseño y luego esa imagen incrustarla en ese archivo, ¿ok? Recuerden que siempre debe de incluir sus conclusiones, sus referencias en formato APA, ya que, bueno, pues esto es muy importante en torno a pues la presentación de la actividad. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda en relación a esta actividad. ¿Todo bien? No, maestra, ninguna, gracias. Muy bien. Ok. Y bueno, en esta misma semana, no sé si han tenido por ahí ustedes ya oportunidad de revisar. Se va a estar aperturando actividades de regularización y actividades de puntos extras. La actividad de regularización es una actividad que les puede ayudar a sumar 3.5 puntos a su promedio global. ¿Qué actividad es? Es realizar un ensayo. El ensayo debe de ser con los 4 primeros temas que vimos de la materia. ¿Cuáles son los temas? Pues aquí vienen. Son del pensamiento prefilosófico, de la filosofía clásica, filosofía presocrática y clásica, filosofía medieval y filosofía renacentista y reforma protestante. ¿Qué debe de incluir? Pues debe estar realizado obviamente en lo que es el formato, ¿verdad?, de la universidad. Debe de traer una introducción, obviamente, de la actividad que están presentando y en el desarrollo, pues obviamente hay que incluir un índice. Aquí viene el tipo de letra que deben de utilizar, el tamaño, las hojas obviamente deben de ir numeradas, los títulos, ¿verdad? Pues deben de ir en negritas. Y aquí lo más importante es, bueno, en el ensayo, pues recuerden que no nada más es copiar y pegar, ¿verdad? O sea, aquí lo que se va a revisar muy bien es que aparte de tener estos 4 temas, pues la idea es de que ustedes puedan incluir un tipo digamos, lo más importante de cada uno de estos temas. Obviamente, eh, con palabras, digamos, propias, ¿verdad? Ustedes pueden realizar este tipo digamos, de lo que entendieron de cada uno de estos temas, obviamente, ¿verdad? Pero en el caso de que quieran incluir alguna cita, alguna definición, pues obviamente hay que referenciarlo correctamente, es decir, si lo vamos a citar, pues tenemos que incluir esa referencia bibliográfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, pues luego se puede considerar como plagio. Entonces, este tipo de actividad eh, es sometida, ¿verdad?, a revisiones en cuanto a plagio. Por consiguiente, sí se le pone mucha atención a todo este tipo hay que ponerle mucha atención a la elaboración de este tipo de actividad, sobre todo porque lo que se requiere es de ideas propias, ¿verdad? Que no sea, como les comento, copiar y pegar de libros o de referencias que ustedes encuentren en lo que viene siendo Internet, pues no vamos a llegar al punto que queremos, ¿verdad? Que es realmente entender el entendimiento de cada uno de estos, pues de estos temas. Entonces, aquí pueden participar cualquiera, ¿verdad?, que quiera sumar adicional a su promedio esta cantidad de puntos, pero también esta actividad es propiamente para aquellos que no tuvieron oportunidad quizás de presentar el examen parcial o bien que hayan salido bajos en esa calificación, ¿verdad? Entonces aquí tienen oportunidad para poder entonces regularizarse, por eso es que se llama actividad de regularización.
Muy importante que incluya conclusiones también, bibliografía, acuérdense, toda referencia bibliográfica debe de venir en correcto formato APA. Ahí en la plataforma ustedes van a ver, les estoy compartiendo también este enlace para que se puedan ayudar, sobre todo cuando consultan páginas en internet, cómo es que podemos citar páginas en internet consultadas pues en este formato, ¿sí? Entonces, recuerden, esta actividad va a estar por 2 semanas. Tienen oportunidad en estas 2 semanas de hacer un trabajo muy bien hecho, muy bien elaborado, bien redactado, ¿verdad? Bien pensado para que puedan entonces obtener pues la mayoría de puntuación. ¿Alguna duda en relación a esta actividad de regularización? Sí, puedes entregarlo en PDF, Neyri. Tanto el mapa, cualquier actividad es posible entregarlo en PDF. No hay problema. Ok, muy bien. Y bueno, pues la siguiente actividad, que también es de puntos extra. A ver, por ahí, ¿escuché a alguien? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Les comentaba, la otra actividad es de puntos extras, es un video de aprendizaje. Bueno, pues les ayuda a sumar un punto también a su promedio global. En esta actividad, bueno, pues también es incluir los temas, estos 4 primeros temas. Este video hay que elaborarlo y subirlo a la plataforma de YouTube porque pues en otro tipo de plataformas en muchas ocasiones se queda muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces YouTube nos permite, no tiene fecha de caducidad, ¿sí? El enlace. Entonces el enlace hay que compartirlo en el formato de entrega de actividades. Obviamente van a poner el enlace de manera que ahí uno lo pueda copiar y posteriormente visualizar. La duración del video, pues debe ser de mínimo de 7, 12 minutos. Se pueden extender más, ¿verdad? Aquí, este es diferente del ensayo. Aquí hay que exponer sobre todo las reflexiones personales de estos temas que hemos aquí propuesto. De los 4, deben de venir los 4. Por consiguiente, es de manera muy importante y obligatoria que incluyan material para su exposición. ¿Qué debe de ser? Una presentación elaborada en PowerPoint, en Canva, en Genially. Hagan de cuenta que ustedes van a exponer la clase de esos 4 temas y para ello se requiere pues una presentación, así como yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Yo les estoy compartiendo material y al momento de estar exponiendo un tema, estamos viendo una presentación realizada en PowerPoint, ¿sí? Entonces, algo así es lo que queremos nosotros para que realicen pues este video, ¿verdad? Entonces hay que salir a cuadro, es decir, estar así como estamos ahorita, ¿verdad? En este video estamos a cuadro, me están viendo, ustedes deben de salir a cuadro en todo el video y al inicio, bueno, pues hay que mencionar, ¿verdad? Que pues son de la Universidad Ciudadana, su nombre, su matrícula, la asignatura, el grupo, ¿verdad? Y bueno, pues el nombre del tutor. Y que obviamente van a presentar el video de aprendizaje. ¿Sale? Entonces, de igual forma, bueno, pues esta rúbrica va a estar disponible en la plataforma. Revisen muy bien qué puntos son los que se van a estar considerando para bien de que puedan ustedes obtener pues la mayoría de puntuación. ¿Alguna duda en relación a esta actividad de puntos extras? ¿Todo bien? Chicos, chicas, ¿todo bien? Sí, maestra, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces, pues esperamos, ¿verdad? Que puedan ustedes realizar
aprovechar este tipo de actividades, tanto de regularización como de puntos extras, porque pues son muy buenos puntos que ustedes pueden ir sumando. Nunca está de más, ¿verdad?, tener por ahí un colchoncito en cuanto a puntos, porque bueno, pues eso también nos ayuda mucho, sobre todo en ya las calificaciones finales. Les agradezco mucho su asistencia a pues a esta sesión. Esta presentación, como les comento, bueno, pues ha sido grabada para compartirla posteriormente en la plataforma. Y recuerden, bueno, pues cualquier duda la podemos ver ahí por medio del mensajero, por medio de la plataforma. Muchas gracias, que sigan pasando bonita noche. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, que pasó buena noche, maestra. Igualmente, hasta luego.